¿Y si todo lo que te han enseñado sobre el bien y el mal fuera mentira? ¿Y si la moralidad misma no fuera más que una sofisticada herramienta de control, una correa que nos hemos puesto alrededor del cuello? ¿Y qué pasa cuando alguien rompe esa correa y pregunta, ¿quién decidió que es bueno y qué le dio esa autoridad? En 1886, un filósofo alemán publicó un libro que detonaría como una bomba en los cimientos del pensamiento occidental. Su título, Más allá del bien y del mal. Su autor, Friedrich Nietzsche. Su mensaje, la moral tal como la conocemos está muriendo y debemos decidir qué viene después. A Nietzsche no le interesaba modificar el sistema moral. Quería exponerlo, diseccionarlo, mostrar cómo funcionaba como mecanismo de poder. Planteó la pregunta más peligrosa que la filosofía puede plantear. ¿Qué pasaría si nuestros valores más profundos se basaran en la nada? ¿Y si el fundamento de nuestra certeza moral estuviera vacío? No se trataba de una teoría abstracta. Nietzsche había mirado al abismo del sinsentido y lo había sentido al mirar atrás. Había observado cómo la civilización europea, confiada en su moral cristiana y su progreso científico, marchaba hacia una catástrofe imprevista. Comprendió que cuando los viejos dioses mueren, cuando las viejas certezas se desmoronan, la humanidad se enfrenta a una disyuntiva: crear nuevos valores o caer en el nihilismo. Más allá del bien y del mal es una guía para ese momento. Es un proyecto filosófico de demolición y reconstrucción que derriba el edificio moral de 2000 años y se pregunta qué podríamos construir en su lugar. Pero la respuesta de Nietzsche no es cómoda. No ofrece recetas fáciles ni mandamientos tranquilizadores. Exige algo mucho más difícil: que nos fortalezcamos para vivir sin la muleta de la moral absoluta. Hoy seguiremos el pensamiento de Nietzsche a través de 3 movimientos. El desenmascaramiento, donde revela los mecanismos ocultos de los sistemas morales. El abismo, donde confronta lo que sucede cuando esos sistemas colapsan. Y la revaluación, donde esboza las líneas generales de una filosofía más allá del bien y del mal. La muerte de Dios. Diciembre de 1888. Friedrich Nietzsche se asomaba a la ventana de su habitación alquilada en Turín, Italia, contemplando cómo los Alpes reflejaban la luz de la mañana. Tenía 44 años. Estaba casi ciego, atormentado por constantes dolores de cabeza, y estaba más vivo intelectualmente que nunca. En pocas semanas se desplomaría en una esquina, tras presenciar cómo azotaban a un caballo, y pasaría los últimos 11 años de su vida sumido en la oscuridad mental. Pero en ese momento estaba completando sus últimas obras, compitiendo contra reloj para plasmar ideas que sabía que transformarían la filosofía. Nietzsche se había preparado para este momento durante toda su carrera. Hijo de un pastor luterano, criado en un hogar impregnado de piedad cristiana, se había alejado de la fe de joven y pasó décadas analizando lo que significaba esa ruptura, no solo para él personalmente, sino para la civilización europea en su conjunto. La frase que se convertiría en la más famosa y la más incomprendida de sus palabras había aparecido 6 años antes en la Gaia Ciencia. Dios ha muerto. Dios sigue muerto. Y lo hemos matado. No se trataba de triunfalismo ateo. Era un diagnóstico y una advertencia. Nietzsche comprendió que cuando una civilización pierde su principio organizador central, las consecuencias se extienden de maneras inimaginables. La moral cristiana moldeó todos los aspectos de la vida europea durante 15 siglos. Determinó cómo la gente entendía el bien y el mal, qué objetivos valían la pena perseguir, qué sacrificios eran significativos y qué sufrimiento se podía soportar. Proporcionó el marco dentro del cual la vida de cada individuo cobraba sentido. Ahora ese marco se estaba desintegrando. La ciencia había vuelto insostenibles las explicaciones sobrenaturales. La crítica histórica había revelado que la Biblia era un documento humano, lleno de contradicciones y sesgos culturales. La filosofía había demostrado que la moral no requería un mandato divino. Las clases cultas de toda Europa estaban abandonando silenciosamente la fe cristiana, aún manteniendo la moral y las instituciones cristianas. Pero Nietzsche vio la trampa.
No se puede simplemente eliminar a Dios de la ecuación y esperar que todo lo demás siga funcionando. La moral cristiana no es un sistema ético autosuficiente con un aderezo teológico. Sus supuestos más profundos, sus valores fundamentales, solo tienen sentido dentro de una cosmovisión cristiana. Si se elimina esa cosmovisión, la moral comienza a derrumbarse. Consideremos el énfasis cristiano en la compasión, la humildad y el autosacrificio. Estos valores cobran sentido si este mundo es un campo de pruebas temporal antes de la recompensa eterna, si el sufrimiento tiene un significado redentor, si los mansos heredarán el cielo. Pero si eliminamos esas creencias, los mismos valores empiezan a parecer diferentes. ¿Por qué deberíamos privilegiar a los débiles sobre los fuertes? ¿Por qué la abnegación es virtuosa en lugar de autoafirmación? ¿Por qué deberíamos valorar a todos por igual cuando la desigualdad es evidente en todas partes? El ateo honesto, argumentaba Nietzsche, debe afrontar estas cuestiones directamente. Sin embargo, la mayoría de sus contemporáneos hacían lo contrario. Intentaban preservar la moral cristiana mientras descartaban la metafísica cristiana, manteniendo las conclusiones éticas, pero abandonando las premisas que las hacían coherentes. Esto no podía funcionar. Era como intentar preservar el segundo piso de un edificio después de demoler el primero. La estructura podría resistir un tiempo gracias al impulso y la costumbre, pero eventualmente se derrumbaría. Y cuando lo hiciera, el impacto sería catastrófico. Nietzsche predijo que el siglo XX sería el más sangriento de la historia de la humanidad, no a pesar de la muerte de Dios, sino debido a ella. Cuando las personas pierden la fe en los valores trascendentes pero no han creado otros nuevos, cuando las viejas certezas morales se desmoronan pero nada las ha reemplazado, el resultado es el nihilismo, la creencia de que nada importa, de que todos los valores son arbitrarios, de que la existencia no tiene sentido. El nihilismo podía adoptar diferentes formas. Algunos caían en el nihilismo pasivo, la desesperación y la resignación, la sensación de que, como nada importa, ¿para qué molestarse en hacer algo? Otros abrazaban el nihilismo activo, la destrucción por la destrucción, derribando sin construir. Otros se aferraban desesperadamente a fragmentos de la vieja moral, defendiéndolos con creciente fanatismo precisamente porque ya no creían en sus fundamentos. Nietzsche creía que todas estas respuestas eran falta de coraje. Se negaban a afrontar las verdaderas implicaciones de la muerte de Dios. Lo que se necesitaba, en cambio, era valentía. La valentía de reconocer que vivimos en un universo sin sentido inherente, sin propósito cósmico, sin absolutos morales dictados desde arriba. Y luego, tras reconocer esto, la valentía de crear sentido de todos modos, de afirmar la vida incluso en su sinsentido, de generar valores desde nuestra propia fuerza en lugar de recibirlos de una autoridad imaginaria. Este era el proyecto de Beyond Good and Evil, mostrar cómo funcionan realmente los sistemas morales, revelar sus mecanismos ocultos de poder y control y comenzar a esbozar cómo podría ser una filosofía verdaderamente poscristiana y posmoral. La voluntad de poder. La idea central de Nietzsche fue simple y devastadora. La moral siempre es una herramienta. Nunca es simplemente una descripción de lo que está bien y lo que está mal. Es una estrategia, un arma, un medio por el cual ciertos grupos ejercen su poder sobre otros. Para comprender cualquier sistema moral, no hay que preguntarse «¿es cierto?», sino «¿quién se beneficia?». Llamó a su principio explicativo la voluntad de poder. No se trataba principalmente de poder político ni de dominación física, aunque los incluía. La voluntad de poder era algo más profundo, el impulso fundamental de todos los seres vivos de crecer, expandirse, superar la resistencia e imponer su forma al mundo que los rodea. Una planta que se abre paso entre el hormigón expresa voluntad de poder. Un artista que crea una obra maestra expresa voluntad de poder. Un filósofo que construye un sistema expresa voluntad de poder. Pero la voluntad de poder adopta diferentes formas según opere desde una posición de fuerza o debilidad.
Los fuertes expresan su voluntad de poder directamente, mediante la acción, la creación y la afirmación. No necesitan justificarse ni apelar a autoridades superiores. Simplemente son, y el mundo debe acomodarlos. Los débiles no pueden expresar su voluntad de poder directamente porque carecen de la fuerza para imponerla mediante la acción. Por eso emplean una estrategia diferente: moralizan. Crean sistemas éticos que declaran su debilidad virtuosa y la fuerza de los demás viciosa. Inventan valores que limitan a los fuertes y protegen a los débiles. Construyen instituciones que castigan a quienes no se ajustan a sus normas. Esto es lo que Nietzsche llamó moral de esclavos y rastreó sus orígenes hasta el judaísmo antiguo y su pleno florecimiento en el cristianismo. Los judíos, conquistados y dispersos, carentes de poder político o fuerza militar, realizaron una asombrosa hazaña de jiu-jitsu moral. Reinterpretaron su sufrimiento como una elección, su debilidad como fuerza espiritual, su impotencia como superioridad moral. Los romanos tenían el imperio, los judíos tenían el favor de Dios, los romanos perecerían, los judíos perdurarían. El cristianismo universalizó esta lógica. Tomó la moral de los oprimidos y la convirtió en la moral de la humanidad. Los últimos serán los primeros. Los mansos heredarán la tierra. Bienaventurados los pobres de espíritu. Pon la otra mejilla. Ama a tus enemigos. Cada principio de la moral cristiana puede interpretarse como una estrategia mediante la cual los débiles constriñen a los poderosos. Consideremos la humildad, presentada como una virtud. ¿Pero por qué? Desde un punto de vista puramente práctico, el orgullo por las propias capacidades tiene más sentido que la falsa modestia. La razón por la que la humildad se convierte en una virtud es que es útil para controlar a quienes, de otro modo, podrían dominar. Si logramos convencer a los fuertes de que la fuerza es vergonzosa, de que deben humillarse ante los débiles, hemos encontrado la manera de limitar su poder sin desafiarlos directamente. Oh compasión. ¿Por qué debería importarnos el sufrimiento de desconocidos? La respuesta natural es la indiferencia. Sus problemas no son los nuestros, pero si eres débil, si es probable que necesites ayuda, entonces crear un imperativo moral de compasión es brillantemente egoísta. Haces que sea vergonzoso ignorar el sufrimiento y obligatorio ayudar a los indefensos. Esto te protege sin exigirte ser lo suficientemente fuerte como para protegerte. Nietzsche no condenaba estos valores simplemente por ser estratégicos. Todos los valores son estratégicos. La cuestión es si promueven la vida o la disminuyen, si provienen de la fortaleza o de la debilidad, si afirman la existencia o la niegan. La moral del amo, la ética del fuerte divide el mundo en bueno y malo. Bueno significa noble, poderoso, bello, que afirma la vida. Malo significa común, débil, feo, que niega la vida. Estos son juicios estéticos, no condenas morales. El amo no odia a los débiles, simplemente no le interesan. La moral del esclavo divide el mundo en bueno y malo. Bueno significa humilde, compasivo y abnegado. Malo significa orgulloso, egoísta y defensor de la vida. Estas son condenas morales cargadas de resentimiento. El esclavo odia a su amo, desea verlo castigado y sueña con un cielo donde sus posiciones se inviertan. La genialidad del cristianismo consistió en disfrazar la moral de los esclavos como una verdad universal, para que pareciera que la humildad, la compasión y el autosacrificio eran objetivamente buenos, en lugar de las preferencias de los débiles. Y debido a que el cristianismo dominó la civilización europea durante tanto tiempo, estos valores se volvieron invisibles, asumidos, como el agua en la que nadamos sin darnos cuenta de su existencia. Incluso la moral secular, incluso la ética de quienes habían abandonado la teología cristiana, mantuvo una estructura fundamentalmente cristiana. Los filósofos de la Ilustración, que buscaron fundamentar la moral en la razón en lugar de la revelación, mantuvieron el énfasis cristiano en la igualdad, la compasión y los derechos humanos universales. Modificaron la justificación preservando al mismo tiempo los valores. Nietzsche quería profundizar.
Quería cuestionar no solo el fundamento teológico, sino los valores mismos. ¿Por qué deberíamos valorar la igualdad cuando la desigualdad está presente en la naturaleza? ¿Por qué deberíamos privilegiar la compasión sobre la fuerza? ¿Por qué deberíamos constreñir a los poderosos para proteger a los débiles? Estas preguntas horrorizan a los lectores modernos porque hemos interiorizado por completo la moral cristiana. Damos por sentado que la compasión es evidentemente buena, que la igualdad es evidentemente deseable, que proteger a los vulnerables es evidentemente correcto. Pero estas no son verdades evidentes. Son elecciones, preferencias, valores que surgieron de circunstancias históricas particulares y sirvieron a intereses particulares. Reconocer esto no invalida automáticamente los valores, pero sí les quita su pretensión de autoridad absoluta. Una vez que comprendes que la compasión sirve a los intereses de los débiles, no puedes apelar a ella como un principio trascendente. Aún puedes valorarla, pero lo haces conscientemente, sabiendo qué eliges y por qué. La genealogía de la moral. Para exponer cómo la moral funciona como poder, Nietzsche realizó lo que llamó genealogía, rastrear los conceptos morales hasta sus orígenes, mostrando cómo surgieron y evolucionaron, y qué propósitos cumplían. Este método influiría en la filosofía y la teoría social del siglo siguiente, desde Foucault hasta la teoría crítica contemporánea. El método genealógico parte de una simple observación. El significado de los términos morales cambia con el tiempo. Lo que se considera virtud en una época se convierte en vicio en otra. La valentía podía significar una cosa en la antigua Esparta, otra en la cristiandad medieval y otra aún distinta en la democracia moderna. Sin embargo, cada época presenta sus propios valores como eternos y evidentes. Nietzsche trazó la genealogía del bien y del mal a través de varias etapas. En las sociedades humanas más primitivas, la moral apenas se distinguía de la costumbre. El bien significaba todo aquello que promovía la supervivencia de la tribu. El mal significaba todo aquello que la amenazaba. No existía una moral universal porque no existía una perspectiva universal. Cada tribu tenía sus propios valores, adaptados a sus circunstancias. El desarrollo de la civilización cambió esto. A medida que las sociedades se hicieron más grandes y complejas, y el comercio y la guerra pusieron en contacto a diferentes grupos, surgió la presión para desarrollar marcos morales compartidos. Pero, ¿qué valores predominarían? La respuesta dependía del poder. Las castas guerreras aristocráticas que gobernaban las civilizaciones tempranas crearon lo que Nietzsche llamó la moral noble. Celebraban la fuerza, el coraje, el orgullo y la belleza. Despreciaban la debilidad, la cobardía, la mezquindad y la fealdad. Su moral era fundamentalmente afirmativa. Decían sí a la vida, al poder, a su propia excelencia. Los fuertes eran buenos simplemente porque eran fuertes. Pero las aristocracias crean enemigos. Las masas populares, excluidas del poder y la dignidad, desarrollaron sus propios valores en oposición. Esta fue la gran revuelta moral, cuando la perspectiva del débil se impuso por primera vez a la del fuerte. El momento decisivo llegó con el judaísmo. Los profetas judíos llevaron a cabo una sorprendente inversión de valores. Declararon que los pobres y los que sufrían eran espiritualmente superiores a los ricos y poderosos, que Dios favorecía a los oprimidos sobre los opresores, y que la jerarquía social se invertiría en el mundo venidero. La humildad se convirtió en una virtud, el orgullo en un pecado. La abnegación se volvió santa, la autoafirmación profana. El cristianismo universalizó e intensificó esta inversión. Jesús predicó que los últimos serán los primeros, que entrar al reino requiere ser como un niño y que los ricos y poderosos están espiritualmente condenados. Pablo construyó una teología en torno a la pecaminosidad humana y la gracia divina, haciendo de la humildad y la autohumillación requisitos previos para la salvación. La Iglesia creó toda una civilización basada en estos valores. Para Nietzsche, este fue el triunfo de la moral de esclavos,
el momento en que los valores de los débiles conquistaron a los fuertes, y fue un desastre para la excelencia humana. Al convertir la humildad en virtud y el orgullo en pecado, el cristianismo atacó la base misma de la grandeza. Declaró la guerra a las más altas expresiones de la vida: la belleza, la fuerza, el poder, la creatividad. Enseñó a la gente a avergonzarse de su propia vitalidad, a ver su propio florecimiento como egoísta, a valorar el sufrimiento por encima de la alegría. El efecto psicológico fue devastador. El cristianismo internalizó el resentimiento del esclavo hacia la vida misma. Creó lo que Nietzsche llamó mala conciencia, la retracción de los instintos agresivos, de modo que en lugar de actuar sobre el mundo, las personas se atacaban a sí mismas. En lugar de esforzarse por la excelencia, cultivaban la culpa. En lugar de afirmar sus deseos, aprendieron a odiarlos. Esto produjo la psicología distintiva de la gente moderna, dividida contra sí misma, desconfiada de sus propios instintos, incapaz de actuar con decisión, agobiada por la culpa por crímenes que no cometió y pecados que no son pecaminosos. A los fuertes se les había enseñado a ser débiles. A los sanos se les había enseñado a estar enfermos. Sin embargo, el cristianismo también creó algo valioso: profundidad. Al retraer la agresión, al crear el drama interno del pecado y la redención, el cristianismo hizo interesante la psicología humana. Los humanos antiguos eran transparentes. Los humanos modernos son complejos. El precio fue el sufrimiento, pero el resultado fue un nuevo tipo de conciencia, capaz de introspección, autocrítica y anhelo espiritual. Nietzsche apreciaba esto aun cuando condenaba los valores negacionistas del cristianismo. Su proyecto no era regresar a la inocencia precristiana, eso era imposible. No se puede desaprender la profundidad una vez adquirida. La tarea consistía en preservar la complejidad psicológica que el cristianismo creó, descartando al mismo tiempo sus valores negacionistas. Ser profundo sin estar enfermo. Ser consciente sin estar paralizado por la culpa. Esto requería ir más allá del bien y del mal, más allá de todo el marco moral del pecado y la virtud, más allá del juicio de las acciones como intrínsecamente correctas o incorrectas, más allá de la idea de que existen reglas universales dictadas por la autoridad cósmica. No para abrazar la simple amoralidad, sino para crear nuevos valores a partir de una fuente diferente, de la vida misma, de la fuerza, de la voluntad de poder que se expresa en la creación en lugar de la destrucción. La máscara de la moralidad. Nietzsche insistió en que examinemos las afirmaciones morales como un médico examina los síntomas, no tomándolas al pie de la letra, sino preguntándonos qué revelan sobre la enfermedad subyacente. Cuando alguien emite un juicio moral, no está simplemente describiendo la verdad objetiva. Está expresando algo sobre sí mismo, sobre su posición en el mundo, sobre su voluntad de poder y cómo intenta ejercerla. Consideremos a la persona que constantemente invoca la equidad y la justicia. ¿Qué dice realmente? A menudo expresa resentimiento por su propia falta de poder. Quiere un mundo donde los poderosos estén limitados y los débiles protegidos porque ellos mismos son débiles. El lenguaje moral disfraza la voluntad de poder subyacente. O pensemos en el asceta que renuncia al placer y predica la abnegación. ¿Está realmente más allá del deseo? Número. Expresa un deseo diferente. El deseo de sentirse superior a quienes se entregan, de ejercer poder sobre sí mismos, ya que carecen de poder sobre el mundo, de convertir su incapacidad para la alegría en virtud. Esto no significa que estas personas sean conscientemente hipócritas. La máscara de la moralidad es tan efectiva precisamente porque quien la usa no se da cuenta de que es una máscara. Creen genuinamente que dicen verdades universales, no preferencias personales. Este autoengaño es lo que hace poderosa a la moralidad. Si la gente comprendiera que simplemente expresan su voluntad de poder, la fuerza moral de sus afirmaciones se evaporaría. Nietzsche dedicó secciones enteras de Más allá del bien y del mal a desenmascarar a los moralistas filosóficos. Demostró cómo el imperativo categórico de Kant, supuestamente derivado de la razón pura,
en realidad codificaba los valores cristianos protestantes. Reveló cómo las afirmaciones utilitaristas sobre la mayor felicidad para el mayor número servían a los intereses de las democracias comerciales. Demostró cómo cada sistema filosófico, por abstracto que fuera su lenguaje, justificaba en última instancia valores que beneficiaban a su creador. Este enfoque genealógico horrorizó a los contemporáneos de Nietzsche. Parecía reducir la filosofía a la psicología, afirmar que las ideas no eran más que síntomas de circunstancias personales. Pero Nietzsche no afirmaba que las ideas carecieran de valor de verdad. Afirmaba que la verdad y la utilidad no están separadas. Creemos lo que nos resulta útil creer y a posteriori desarrollamos elaboradas justificaciones racionales. El método científico intenta controlar este sesgo, pero ni siquiera la ciencia es inmune. Los científicos son humanos, tienen resultados preferidos, presiones institucionales y fuentes de financiación que complacer. La elección de qué preguntas investigar, qué métodos utilizar y qué resultados enfatizar refleja valores que no son puramente objetivos. La ciencia puede decirnos qué es, pero no qué importa. Ese juicio proviene de otra parte, de la voluntad de poder, del impulso de imponer nuestros valores a la realidad. Reconocer esto no significa aceptar un simple relativismo. Nietzsche no argumentaba que todos los valores fueran igualmente válidos, porque todos fueran igualmente arbitrarios. Algunos valores promueven la vida, el crecimiento, la salud y la creatividad. Otros promueven el estancamiento, el declive, la enfermedad y la destrucción. La cuestión no es si los valores son objetivos, sino si afirman o niegan la vida, si surgen de la fortaleza o de la debilidad, si facilitan el florecimiento o lo impiden. Esto nos lleva a lo que podría ser la afirmación más controvertida de Nietzsche, que la verdad misma podría necesitar subordinarse a la vida. Si una creencia promueve el florecimiento, si permite que la voluntad de poder se exprese con mayor plenitud, entonces quizás sea más valiosa que una verdad que menoscaba la vida. Quizás haya mentiras nobles que sirvan mejor a la humanidad que hechos debilitantes. Esto parece contradecir todo lo que la filosofía defiende. Pero Nietzsche planteaba una pregunta seria. ¿Por qué valoramos tanto la verdad? La respuesta habitual es que la verdad es intrínsecamente valiosa, un fin en sí misma. Pero esta es solo otra afirmación moral, y como todas las afirmaciones morales, puede desenmascararse. Valoramos la verdad porque es útil, porque las creencias acertadas nos ayudan a navegar la realidad, porque el autoengaño es costoso. Pero si la verdad es valiosa porque sirve a la vida, ¿qué sucede cuando la verdad y la vida entran en conflicto? ¿Y si afrontar la realidad con honestidad lleva a la desesperación? ¿Y si las verdades reveladas por la ciencia son demasiado sombrías para que los humanos las soporten? Entonces quizás las mentiras nobles, las ilusiones que alimentan la vida, los mitos que afirman la vida, podrían ser más valiosos que los hechos fríos. La realización del nihilismo. ¿Qué sucede cuando interiorizas de verdad que la moral es una construcción humana, que no existen reglas cósmicas, que el universo no tiene un significado inherente? La mayoría de la gente no se enfrenta a esto. Siguen viviendo como si los viejos valores aún se mantuvieran, como si Dios estuviera muerto, pero sus mandamientos siguieran vigentes. Practican lo que Nietzsche llamó nihilismo inconsciente, actuar como si nada importara mientras fingen que todo importa. Pero para quienes observan las implicaciones con firmeza, el resultado es vértigo. La base sólida de la certeza moral se disuelve. Toda acción se vuelve posible porque nada está prohibido. Toda elección pierde sentido porque no hay un criterio para juzgar los resultados. Todo el drama humano del bien contra el mal, lo correcto contra lo incorrecto, el sentido contra el sinsentido, se revela como una historia que nos hemos estado contando para evitar enfrentarnos al vacío. Este es el nihilismo activo y es mucho más peligroso que la desesperación pasiva. El nihilista pasivo se rinde, concluye que nada importa y deja de intentarlo. El nihilista activo ve el colapso de los valores como liberación. Si nada es verdad, todo está permitido. Si no hay una ley moral, ¿por qué no hacer lo que uno quiera? ¿Por qué no tomar lo que se pueda?
dañar a quien se interponga en tu camino, satisfacer todos tus deseos sin importar las consecuencias. Nietzsche lo previó. Predijo que el siglo XX presenciaría el estallido del nihilismo activo, convirtiéndose en una violencia histórica mundial. Cuando las personas pierden la fe en los valores trascendentes, pero no han creado otros nuevos, cuando las viejas certezas morales se desmoronan pero nada las ha reemplazado, el resultado no es una tolerancia pacífica. Es una guerra total. La pesadilla se desarrolló tal como se predijo. La Primera Guerra Mundial fue la primera grieta, el momento en que la civilización europea reveló su bancarrota moral. Millones murieron por migajas de territorio, por abstracciones como el honor y la gloria, por obligaciones de tratados que a nadie le importaban realmente. La guerra demostró que la moral cristiana había perdido fuerza. Las mismas naciones que predicaban la hermandad universal se masacraron entre sí con eficiencia industrial. Luego vinieron los movimientos totalitarios. Tanto el fascismo como el comunismo surgieron de las ruinas de la moral tradicional. Ambos eran explícitamente nihilistas, rechazando los valores trascendentes en favor de la voluntad y el poder. Los nazis hablaban del poder como su propia justificación, de la creación de nuevos valores mediante la pura fuerza de voluntad. Los soviéticos afirmaban estar construyendo una utopía racional, pero asesinaron a millones en el proceso. Ambos demostraron lo que sucede cuando la profecía de Nietzsche se cumple. Cuando Dios ha muerto y nada lo ha reemplazado, cuando la gente intenta crear significado mediante la pura voluntad, el resultado es la catástrofe. Sin embargo, a Nietzsche le horrorizaban estos movimientos, no su inspiración. Los nazis intentaron reivindicarlo, señalando su retórica sobre la voluntad de poder y el superhombre, pero no entendieron nada. Confundieron su filosofía de la excelencia individual con una ideología tribal de supremacía racial. Interpretaron su crítica a la moral de los esclavos como una autorización para la brutalidad. Tomaron su llamado a revalorizar todos los valores y lo convirtieron en una excusa para la violencia nihilista. Esto no era lo que Nietzsche quería decir con ir más allá del bien y del mal. No abogaba por el simple abandono de la moral, por caer en la barbarie del poder. Exigía algo mucho más complejo, la creación consciente de nuevos valores, no mediante la negación y la destrucción, sino mediante la afirmación y la creatividad. El problema de la libertad. Una de las ideas más inquietantes de Nietzsche se refiere al libre albedrío. Argumentó que todo el concepto es una invención teológica, una ficción creada para dotar de coherencia a la culpa. Si los humanos no tenemos libre albedrío, si nuestras acciones están determinadas por la herencia, el entorno y los impulsos inconscientes, ¿cómo podemos ser moralmente responsables? ¿Cómo podemos merecer castigo o recompensa? El cristianismo necesitaba el libre albedrío para justificar el infierno. Si las personas están predeterminadas a pecar, no pueden ser condenadas justamente por ello. Así, la teología cristiana desarrolló la doctrina de que los humanos tienen libre albedrío, que genuinamente elegimos nuestras acciones, que podríamos haber elegido otras opciones. Esto posibilita el juicio moral. El pecador eligió el pecado y por lo tanto merece castigo. Pero Nietzsche argumentó que la ciencia moderna ha destruido la base empírica del libre albedrío. La psicología demuestra que nuestras acciones surgen de procesos inconscientes que escapan a nuestro control. La biología demuestra que el comportamiento está determinado por la genética. La sociología demuestra que los valores están determinados culturalmente. Miremos por donde miremos, la voluntad resulta ser menos libre de lo que imaginábamos. La respuesta honesta, afirmaba Nietzsche, es abandonar el concepto por completo. No tenemos libre albedrío en el sentido estricto que exige el cristianismo. Nuestras acciones surgen de nuestro carácter, y este surge de factores que no elegimos: nuestra biología, nuestra educación, nuestro momento histórico. Somos lo que somos y hacemos lo que hacemos, y no hay ningún fantasma en la máquina que pudiera haber elegido de otra manera.
Esto parece eliminar la responsabilidad moral. Si no pude haber actuado de otra manera, ¿cómo se me puede culpar por lo que hice? Y si nadie puede ser culpado de nada, ¿no se derrumba por completo la moralidad? Pero Nietzsche no creía que esto fuera consecuencia. La eliminación del libre albedrío elimina ciertos tipos de juicio moral, en particular el vengativo que busca castigar a las personas por ser quienes son. Pero no elimina la necesidad práctica de distinguir entre las acciones que promueven el florecimiento y las que lo destruyen, entre quienes enriquecen la vida y quienes la empobrecen. La pregunta no es si alguien podría haber actuado de otra manera. Esa es una pregunta sin sentido. La pregunta es qué tipo de persona es y qué tipo de mundo crean sus acciones. No necesitamos el libre albedrío para preferir ciertos resultados a otros, para cultivar ciertos rasgos de carácter y desalentar otros, para organizar la sociedad de manera que promueva la excelencia en lugar de la mediocridad. Este es un tipo de juicio moral más aterrador porque es definitivo. Cuando se cree en el libre albedrío, siempre se puede esperar que el pecador se reforme, que tome decisiones diferentes en el futuro. Pero si el carácter es el destino, si las personas son fundamentalmente lo que son, entonces el juicio se convierte en un juicio de esencia, no de accidente. Los fuertes son fuertes, los débiles son débiles, y ni todos los sermones morales del mundo lo cambiarán. Nietzsche fue más allá. Argumentó que la distinción misma entre agente y acción, entre el hacedor y el hecho, es artificial. Imaginamos que hay una persona detrás de la acción que podría haber actuado de otra manera. Pero no existe tal persona. Solo existe la acción misma, que surge de la configuración total de fuerzas que conforman lo que llamamos un yo. Esto suena abstracto, pero tiene implicaciones prácticas. Significa que deberíamos dejar de moralizar sobre el carácter de las personas y empezar a pensar en las condiciones que generan diferentes tipos de personas. Si buscamos acciones diferentes, necesitamos personas diferentes. Y si buscamos personas diferentes, necesitamos condiciones de desarrollo diferentes. La cuestión no es cómo hacer buenas a las personas, sino cómo cultivar la excelencia humana. El peso de la existencia. Otra dimensión del abismo. La doctrina nietzscheana del eterno retorno. Esta aparece por primera vez en la Gaia Ciencia y reaparece en toda su obra posterior como un experimento mental con consecuencias devastadoras. Imagina que tu vida, tal como es, se repetirá infinitamente. Cada momento, cada experiencia, cada triunfo y humillación, cada alegría y sufrimiento, se repetirá una y otra vez por la eternidad. Los mismos errores, los mismos arrepentimientos, los mismos pequeños placeres y grandes dolores en un bucle infinito. ¿Cómo responderías a esto? La mayoría de la gente se horrorizaría. Las cargas que podemos soportar porque terminarán se vuelven insoportables al extenderse hasta el infinito. El sufrimiento que soportamos pierde sentido si no logramos nada, si simplemente volvemos al punto de partida y lo hacemos todo de nuevo. Pero Nietzsche propuso esto no como una teoría cosmológica, sino como una prueba ética. ¿Podrías amar tu vida lo suficiente como para desear su eterno retorno? ¿Podrías afirmar cada momento tan completamente que quisieras vivirlo de nuevo, infinitamente? Esta es la prueba definitiva de la afirmación vital, no si puedes soportar la existencia, sino si puedes amarla por completo, abrazarla sin reservas, aceptarla por completo, aún sabiendo que nunca terminará ni mejorará. La mayoría de la gente no supera esta prueba. Tratamos la vida como un medio para alcanzar algo más. La felicidad, la salvación, el progreso hacia un futuro mejor. Soportamos el presente por el bien de lo que está por venir. Pero si nada viene, si todo es simplemente esta repetición eterna, entonces nos vemos obligados a cuestionar si realmente valoramos la existencia misma o solo sus posibilidades. El cristianismo ofrece una vía de escape del eterno retorno a través del tiempo lineal. Sufres ahora, pero serás recompensado más tarde. Soportas lo temporal por el bien de lo eterno. Cambias esta vida por la siguiente.
Si se elimina esa esperanza, el peso se vuelve abrumador. El objetivo de Nietzsche no era desesperar a la gente, era obligarla a aceptar la existencia tal como es, despojada de ilusiones consoladoras de redención o progreso. ¿Podrías afirmar este momento, esta vida, tal como es? De no ser así, ¿qué debería cambiar? No en las circunstancias externas, que según la doctrina simplemente se repetirán, sino en tu relación con esas circunstancias. La persona que podría desear el eterno retorno sería alguien que ha superado el resentimiento, que no necesita que la vida sea diferente de lo que es, que ha alcanzado tal plenitud de ser que la repetición misma se vuelve deseable. Esta persona estaría más allá del bien y del mal porque está más allá de la necesidad de juzgar la existencia, de condenar algunos aspectos e idealizar otros. Sería lo que Nietzsche llamó el Übermensch, el superhombre, el ser humano que ha trascendido lo humano. Enfrentando el vacío, el abismo que Nietzsche contemplaba era la ausencia de significado inherente. El universo no tiene propósito, la historia no tiene dirección, la vida no tiene significado cósmico. Somos accidentes conscientes en un cosmos vasto e indiferente que eventualmente nos extinguirá sin dejar rastro. Toda civilización caerá, todo logro será olvidado, todo valor que creemos eventualmente será destruido. Esta comprensión puede quebrantar a la gente. Es la fuente de lo que Nietzsche llamó la enfermedad de la época. La sensación de que nada importa porque todo es temporal, de que todo esfuerzo humano es fútil, porque no conduce a ninguna parte, de que la conciencia misma es un error cósmico que la evolución acabará corrigiendo. La respuesta débil es huir de nuevo a la ilusión, abrazar la fe religiosa a pesar de su incredulidad, fingir que los viejos valores aún se mantienen a pesar de saber que no es así. Esto es lo que Nietzsche vio hacer a la mayoría de la gente. Vivir con mala fe, siguiendo los pasos de la moral sin creer ya en sus fundamentos. La respuesta contundente es afrontar el vacío y crear significado a pesar de todo. No descubrirlo como si estuviera escondido en algún lugar esperando ser encontrado, sino generarlo mediante la pura fuerza de voluntad. Decir, sí, la existencia no tiene un significado inherente y, por lo tanto, soy libre de crearlo. La ausencia de propósito cósmico no es un problema que deba resolverse. Es una liberación que debe aceptarse. Esto requiere convertirse en lo que Nietzsche llamó un espíritu libre. Alguien que se ha liberado de la necesidad de validación externa, que crea sus propios valores en lugar de recibirlos de la tradición o la sociedad, que tiene la fuerza de vivir sin las mentiras reconfortantes que hacen que la existencia sea soportable para la mayoría de las personas. El espíritu libre no niega el abismo, vive con plena conciencia de la falta de sentido y crea belleza de todos modos. Construye valores que sabe que son contingentes, afirma la vida a pesar de su absurdo fundamental. Esto es filosofar a martillazos, no destrozarlo todo por el placer de la destrucción, sino comprobar qué estructuras pueden resistir la confrontación con el vacío. Gran parte de lo que llamamos filosofía, argumentaba Nietzsche, es en realidad una elaborada racionalización diseñada para evitar esta confrontación. Los filósofos construyen sistemas que hacen que la existencia parezca necesaria, significativa y justificada. Inventan teleologías, propósitos, órdenes cósmicos. Se convencen de que la realidad se ajusta a los deseos humanos, de que el universo es favorable a los valores humanos, de que todo tiene una razón. Todo esto es cobardía disfrazada de sabiduría. El filósofo honesto admite que no hay razón, propósito ni orden cósmico que valide la existencia humana. Y luego, tras admitirlo, o bien cae en la desesperación, o bien se enfrenta al reto de crear significado en su ausencia. Más allá del bien y del mal, ¿qué sigue entonces? Si la moral tradicional está muriendo, si sus fundamentos han quedado expuestos como contingentes en lugar de absolutos, ¿qué tipo de ética se hace posible? La respuesta de Nietzsche no es un nuevo sistema moral que reemplace al anterior. Eso sería completamente erróneo.
No intenta convencerte de que diferentes acciones son correctas e incorrectas. Intenta llevarte más allá del marco del bien y el mal por completo. Más allá del bien y del mal no significa sin valores. Significa más allá de los valores morales en el sentido tradicional. Más allá de juzgar las acciones como intrínsecamente virtuosas o pecaminosas, más allá de la idea de que al universo le importa el comportamiento humano, más allá de la ficción de que existen reglas dictadas por la autoridad cósmica. ¿Qué reemplaza al juicio moral? El juicio estético. En lugar de preguntar, ¿esta acción es correcta o incorrecta?, se pregunta, ¿esta acción crea belleza o fealdad? ¿Promueve el florecimiento o la decadencia? ¿Expresa fortaleza o debilidad? ¿Afirma la vida o la niega? Estas preguntas no pueden responderse consultando reglas universales. Requieren percepción individual, gusto desarrollado y capacidad para discernir con precisión. Se asemejan más a juicios artísticos que a demostraciones matemáticas. Y al igual que los juicios artísticos, admiten desacuerdos sin exigir que una de las partes esté objetivamente equivocada. Consideremos un ejemplo concreto. La moral tradicional condena la mentira como intrínsecamente mala. Pero Nietzsche pregunta, ¿mala para quién? ¿En qué circunstancias? ¿Con qué fin? Una mentira que protege los sentimientos de alguien podría expresar más preocupación que la honestidad absoluta. Una mentira que preserva una relación podría generar más valor que una verdad destructiva. Un engaño estratégico podría permitir logros imposibles mediante la transparencia pura. Esto no significa que todas las mentiras sean iguales. Algunas son cobardes y egoístas, otras son nobles, valientes y generosas. La diferencia no es que una viole una norma moral y la otra no. La diferencia es estética. Una menoscaba la vida, la otra la enriquece. O consideremos el castigo. La moral tradicional lo justifica como merecido, como darle al malhechor su merecido. Pero si el libre albedrío es ilusorio, si las personas son lo que son sin haberlo elegido, entonces el castigo no puede justificarse como merecimiento. Entonces, ¿por qué castigar? La respuesta de Nietzsche: el castigo sirve a la higiene social. Algunas personas son peligrosas, destructivas, incompatibles con la vida civilizada. La sociedad se protege no condenando a estas personas como malvadas, sino reconociéndolas como peligrosas y respondiendo en consecuencia. No hay culpa metafísica involucrada, solo necesidad práctica. Esto suena frío, y lo es, pero Nietzsche argumentó que, en realidad, es más honesto y más humano que la moral tradicional. La moral tradicional condena moralmente a los criminales, los declara malvados, y trata el castigo como una venganza justa. Esto satisface nuestros instintos vengativos, pero no logra nada constructivo. Una sociedad más allá del bien y del mal reconocería que los criminales son producto de condiciones particulares, que sus acciones expresan su naturaleza en lugar de elecciones metafísicas, y que el objetivo debería ser la rehabilitación cuando sea posible o la contención cuando sea necesaria, sin el placer sádico del juicio moral. La revalorización de todos los valores. El proyecto más ambicioso de Nietzsche, que nunca completó, fue lo que él llamó la revalorización de todos los valores. Esto implicaba examinar cada valor fundamental de la civilización occidental y preguntarse, ¿de dónde proviene? ¿A qué intereses sirve? ¿Promueve la vida o la disminuye? Y con base en esas respuestas, decidir qué valores preservar, cuáles transformar y cuáles abandonar por completo. Algunos valores cristianos, argumentaba Nietzsche, podrían rescatarse si se reinterpretaran. La compasión, por ejemplo, no tiene por qué ser un imperativo universal que nos obligue a sacrificarnos por los desconocidos. Puede ser una virtud selectiva, extendida a quienes nos importan y a quienes la merecen, mientras que se niega a quienes la explotarían. Amar al prójimo funciona si eres selectivo con respecto a quien cuenta como prójimo. De todos modos, el amor universal indiscriminado es imposible. Solo tenemos cierta energía emocional y ciertos recursos para dar. Es mejor amar profunda y específicamente
que difundir el cariño tan ampliamente que pierda sentido. La humildad podría revalorizarse como una autoevaluación honesta, en lugar de una falsa modestia. Es valioso reconocer las propias limitaciones, saber lo que no se sabe y estar abierto al aprendizaje. Pero la falsa humildad, fingir ser menos capaz de lo que se es para evitar fricciones sociales o parecer virtuoso, es debilidad disfrazada de virtud. La justicia podría revalorizarse, pasando de la igualdad a la proporcionalidad. En lugar de tratar a todos por igual independientemente de sus méritos, hay que dar a cada uno según su valor. Recompensar la excelencia y castigar la mediocridad. Suena duro, pero Nietzsche argumentó que es lo que realmente promueve el desarrollo humano. Cuando los excelentes son rebajados para acomodar a los mediocres, todos sufren. Nietzsche quiso abandonar por completo otros valores cristianos. La abnegación como fin en sí misma no sirve más que para debilitar y desdichar a las personas. La compasión por quienes se niegan a ayudarse a sí mismos propicia su disfunción. La igualdad humana universal es una ficción reconfortante que ignora las diferencias obvias de capacidad y valor. Los nuevos valores que Nietzsche propuso se centraban en la afirmación de la vida. Todo lo que promueve la salud, la fuerza, la belleza, la creatividad y la excelencia es bueno. Todo lo que promueve la enfermedad, la debilidad, la fealdad, el estancamiento y la mediocridad es malo. El estándar es la vida misma. Este valor hace que la vida valga más o menos la pena vivirla. Esto conduce a lo que Nietzsche llamó la moral del amo, aunque describía un ideal más que una realidad histórica. La moral del amo acepta la vida en toda su crueldad y belleza. Celebra la fuerza sin disculparse por ella. Crea valores a partir de su propio exceso de vitalidad, en lugar de a partir del resentimiento por el éxito ajeno. El tipo de maestro no necesita menospreciar a los demás para sentirse bien consigo mismo. Tiene la suficiente seguridad en su propio valor como para ser generoso, incluso con sus enemigos. Su fuerza le permite la magnanimidad. Puede permitirse ser amable porque nunca corre el riesgo de ser explotado. Esto es lo opuesto a la caridad cristiana, que nace de la identificación con los débiles. Esta es la generosidad de la abundancia. Dar porque se tiene tanto que dar no cuesta nada. El Übermensch. El concepto más incomprendido de Nietzsche es el Übermensch, generalmente traducido como superhombre o superhombre. No se trata de una evolución biológica ni de un programa político. Es un ideal psicológico, el ser humano que ha superado las limitaciones humanas, demasiado humanas, y ha alcanzado un nuevo modo de existencia más allá del bien y del mal. El Übermensch representa el potencial de la humanidad, lo que podríamos llegar a ser si dejáramos de ser menoscabados por la moral de esclavos y asumiéramos nuestro propio poder. Esta persona ha integrado todos los aspectos de su naturaleza, incluyendo los oscuros instintos que la moral nos enseña a reprimir. No son buenos en el sentido convencional. Están más allá de la necesidad de esa distinción. Piénsalo como un autodominio completo. El Übermensch no niega sus deseos, los dirige. No reprime sus instintos agresivos, los canaliza hacia la creación. No evita el sufrimiento, lo transforma en fuerza. Ha alcanzado tal unidad interior que el conflicto interno se ha resuelto no eliminando un lado, sino armonizando los opuestos. Esta persona puede afirmar el eterno retorno porque ha eliminado todo resentimiento, toda ilusión sobre cómo la vida debería ser diferente. Ama su destino, amor fati, no como aceptación pasiva, sino como afirmación activa. No cambiaría nada porque ha transformado todo lo que ha experimentado, incluido el sufrimiento, en crecimiento. El Übermensch es un artista cuyo medio es su propia vida. Se crea a sí mismo de forma deliberada y consciente, emitiendo juicios estéticos sobre quién convertirse. No busca la felicidad, que Nietzsche consideraba una meta pálida, apta para el ganado. Busca la grandeza, la intensidad, las cimas de las posibilidades humanas, sin importar el precio. La mayoría de los humanos nunca intentan esto. Permanecen en lo que Nietzsche llamó el último hombre, cómodos, mediocres, reacios al riesgo, buscando el placer y evitando el dolor,
deseando que la vida sea fácil en lugar de significativa. El último hombre no tiene grandes metas ni aspiraciones nobles. Anhela seguridad, comodidad e igualdad. Es el resultado final de la moral de esclavos, humanos disminuidos hasta el punto de que ya no son capaces de alcanzar la grandeza. El Übermensch es la alternativa, seres humanos elevados a su máxima posibilidad. Pero Nietzsche fue claro al afirmar que este ideal es excepcional, posiblemente nunca se alcance plenamente. La mayoría de las personas no son capaces de alcanzarlo. Carecen de la fuerza, la visión, la disposición para sacrificar la comodidad por la grandeza. Y eso está bien. No todos necesitan ser excepcionales. La civilización requiere de todos los tipos. Pero la civilización también requiere excepciones, individuos que trascienden los límites actuales y muestran nuevas posibilidades. Estos son los artistas, filósofos, conquistadores, santos, cualquiera que cree nuevos valores en lugar de simplemente aceptar los existentes. Suelen ser controvertidos, a menudo condenados por sus contemporáneos, porque violan el consenso moral que mantiene a la mayoría de la gente cómoda. Vivir más allá del bien y del mal. ¿Qué significaría realmente vivir más allá del bien y del mal? No como un ideal abstracto, sino como una realidad práctica. Primero, significa asumir la plena responsabilidad de tus valores. Ya no tienes que recurrir a Dios, la naturaleza, la razón, ni a ninguna otra autoridad para justificar tus creencias. Creas tus valores porque así lo decides, porque expresan quién eres y en qué quieres convertirte. Esto es aterrador porque elimina todas las redes de seguridad. Si tus valores son erróneos, no tienes a nadie a quien culpar más que a ti mismo. En segundo lugar, significa abandonar el juicio moral de los demás. Aún puedes emitir juicios prácticos. Puedes reconocer que alguien es peligroso, deshonesto y destructivo, pero no lo condenas como malvado. Entiendes que está expresando su naturaleza, moldeada por fuerzas que escapan a su control. Esto no implica tolerar comportamientos que te perjudican, sino responder estratégicamente en lugar de moralmente. En tercer lugar, significa aceptar la jerarquía. No todos son iguales en capacidad, valor o potencial. Algunas personas son más fuertes, más inteligentes, más creativas, más disciplinadas. Nietzsche argumentó que fingir lo contrario, exigir igualdad en los resultados independientemente de las diferencias en las aportaciones, menoscaba a todos. Es mejor celebrar la excelencia y aceptar que la mayoría de la gente nunca la alcanzará. En cuarto lugar, significa vivir experimentalmente. Sin reglas morales absolutas, debes descubrir mediante la experiencia qué promueve el florecimiento y qué no. Cometes errores, aceptas las consecuencias y ajustas el rumbo. La vida se convierte en un laboratorio donde pruebas diferentes formas de ser y te quedas con lo que funciona. En quinto lugar, significa soledad. La mayoría de las personas están tan atrapadas en la moral convencional que conectar con ellas se vuelve difícil una vez que la superas. Te condenarán por violar reglas que ya no aceptas. Se sentirán confundidos por juicios que no encajan en su marco moral. Necesitarás aprender a estar solo con tus pensamientos, a sentirte cómodo con la incomprensión. Pero la soledad no es aislamiento. Nietzsche valoraba profundamente la amistad, pero solo con aquellos capaces de comprender esa revalorización. Los llamó espíritus libres, individuos excepcionales que también se han liberado de la moral convencional y pueden entablar un diálogo honesto sin pretensiones morales. El peligro es obvio. Sin restricciones morales, ¿qué impide caer en el simple egoísmo, la crueldad y la explotación? La respuesta de Nietzsche sería: nada externo, todo interno. La persona, más allá del bien y del mal, está limitada por su propia naturaleza, por los valores que ha creado, por su sentido estético de lo que crea belleza frente a la fealdad en la vida. La persona débil que trasciende el bien y el mal se convierte en un monstruo, usando su liberación como licencia para cualquier crueldad mezquina e impulso egoísta. Pero eso no significa realmente trascender el bien y el mal. Es simplemente la moral de esclavos expresándose por diferentes medios.
La persona fuerte que trasciende el bien y el mal se vuelve más generosa, más creativa, más vital, porque ya no está limitada por el resentimiento y el miedo. La enseñanza peligrosa. Nietzsche sabía que su filosofía era peligrosa. Sabía que podía ser malinterpretada, mal utilizada y tergiversada para justificar horrores. Sabía que la mayoría de quienes leyeran su obra solo captarían la parte destructiva, la crítica a la moral tradicional, y pasarían por alto la parte constructiva, el llamado a nuevos valores basados en la afirmación de la vida. Tenía razón. Más allá del bien y del mal, se ha invocado para justificar todo, desde el genocidio nazi hasta el relativismo ético superficial, desde la crueldad corporativa hasta el narcisismo personal. Los nazis proclamaron a Nietzsche como su profeta. Ayn Rand tomó prestada su retórica para defender el egoísmo. Innumerables personas han usado su crítica de la moral como un permiso para actuar mal sin sentirse culpables. Pero estas lecturas pasan por alto todo lo esencial. Nietzsche no predicaba el egoísmo, llamaba a la autosuperación, no justificaba la crueldad, exigía la excelencia, no eliminaba la ética, proponía fundamentarla en la vida, no en reglas cósmicas imaginarias. La enseñanza es peligrosa precisamente porque requiere fuerza para usarla bien. La persona débil que la adopta se vuelve más débil, más destructiva, más despreciable. Solo la persona fuerte, la que ya es lo suficientemente disciplinada como para crear sus propios valores, puede beneficiarse de ir más allá del bien y del mal. Para todos los demás, la moral tradicional probablemente siga siendo necesaria, no porque sea verdadera, sino porque es útil, como las rueditas de una bicicleta. Nietzsche se horrorizaría ante un mundo donde todos intentaran vivir al margen del bien y del mal. La mayoría de la gente necesita reglas morales porque carece de la fuerza para crear sus propios valores. Solo unos pocos individuos, a los que él llamaba los hombres superiores, pueden desenvolverse con seguridad sin barreras morales. Todos los demás se sienten mejor con la estructura y las limitaciones de la moral tradicional, aun sabiendo que es una ficción. Esto crea una extraña doble conciencia en quienes comprenden. Tú mismo vives más allá del bien y del mal, pero reconoces que la mayoría de la gente no puede ni debe intentarlo. Ves a través de los sistemas morales que rigen la sociedad, pero no necesariamente abogas por su abolición. Entiendes que cumplen una función: proporcionar la estructura que la mayoría de la gente necesita. Lo que Nietzsche exigía a los pocos capaces de comprender era valentía, la valentía de vivir sin ilusiones reconfortantes, de afrontar la existencia sin redes de seguridad moral, de crear sentido en un universo sin sentido, de afirmar la vida a pesar de su crueldad y absurdo. La mayoría de la gente no puede hacerlo. La mayoría de la gente no debería intentarlo. Pero para aquellos pocos individuos lo suficientemente fuertes como para intentarlo, la recompensa es una libertad que la existencia sujeta a la moral jamás podrá alcanzar, la libertad de estar plena, completa y peligrosamente vivo.